Bienvenidos a su canal Cuántica Mental. Anteriormente habíamos visto información sobre la parte de la mente que se divide en dos, la dualidad mental. Hay que tener en cuenta que el ser humano, una de las capacidades más importantes que tiene es la capacidad de imaginación. Y casi en el reino animal, casi no hay ningún animal que pueda imaginar, ¿no? Hasta ahora no conozco que la ciencia haya evaluado que los animales o el más avanzado animal, así si es que existe, pueda imaginar. La capacidad de imaginación es exclusiva de los seres humanos. Y tenemos que mirar, por ejemplo, en el desarrollo del cerebro, en la evolución cerebral. La adquisición del ser humano ha sido la corteza frontal, que es la parte más avanzada que existe dentro del cerebro, ¿no? Porque es en esa parte donde se produce el proceso de la imaginación. Podemos decir que el ser humano es, bueno, como dicen las antiguas, la cultura griega, ¿no? En su momento, que se hablaba de los dioses, de los semidioses. Podemos decir que el ser humano es hombre, mitad hombre y mitad Dios, ¿no? Bajo ese concepto. Y la parte que nos hace dioses es esa, la parte de la imaginación. Si no tuviéramos imaginación, pues seguimos siendo animales, pero seríamos animales pues mucho menos evolucionados, ¿no? Entonces somos, digamos que nosotros en esencia somos semidioses, ¿no? Aunque en la totalidad de las cosas, en la esencia nosotros somos dioses. Pero así con un poquito de humildad, pues digamos que somos semidioses. Por eso, por la capacidad de imaginación, eso es lo que nos hace diferentes. El arquitecto que imagina un edificio, el diseño de un edificio, de un aeropuerto, etc. Eso es lo que nos hace grande, ¿no? Cuando vemos las maravillas que tenemos en las grandes ciudades, lo que podemos hacer, ir al espacio, construir máquinas, etc. Eso todo se logra con la imaginación, porque eso pues hay que diseñarlo, hay que imaginarlo, hay que echarle cabeza y luego se produce. Se produce en esta realidad tangible, teniendo en cuenta pues que la mente es intangible y lo que hacemos es producir algo, lo creamos en nuestra mente y lo trasladamos al plano físico y lo convertimos en algo tangible, ¿no? Y ese poder de la imaginación, pues como ya vimos anteriormente, eso es un principio. Es un principio del cual se genera la dualidad. O sea, es un principio que se divide en dos: principio masculino, principio femenino, como se le conocía antiguamente, o actualmente ya con el avance de la ciencia pues se le conoce como consciente o subconsciente, que es los nombres más apropiados con que se conoce actualmente, ¿no? Haciendo referencia a la mente consciente, pues la parte, como su nombre lo indica,
cuando uno está consciente, despierto, etc. La mente subconsciente ya la parte cuando uno está durmiendo, está en un estado de relajación, etc. Entonces ahí es donde, en ese principio es donde radica el poder de la mente, ¿no? En la capacidad de imaginación. Y ahí vemos, por ejemplo, ya llevándolo a la parte práctica, vemos, por ejemplo, que el principio masculino o consciente genera una acción, una sugestión, una palabra, ¿sí? Un pensamiento, y la dirige hacia la mente subconsciente. Esta la acepta y genera en consecuencia, recibiendo la energía de la mente consciente. Cuando nosotros estamos imaginando, quien crea las imágenes como tal es la mente subconsciente, pero quien da la idea, quien toma la decisión, quien toma la delantera, la acción, es la mente consciente. Entonces, supongamos, en este momento usted puede cerrar los ojos un poco y usted le dice a su mente, usted es la parte consciente, la que está dirigiendo, la que va a generar la sugestión. Le dice a su mente subconsciente, quiero verme sentado en una silla de color azul. ¿Sí? Usted cierra los ojos e imagina que está sentado en una silla de color azul y se ve en esa silla sentado de color azul. Se generó la imaginación, se generó la imagen mental, pero la imagen mental la hizo la mente subconsciente, y quien dio la orden, quien tomó la decisión, quien pensó, tomó la iniciativa de decir, quiero verme en esa silla, sentado en esa silla de color azul. Quien tomó la decisión fue su mente consciente. Entonces ahí estamos ya empezando a comprender los dos principios, el principio consciente y el principio subconsciente, la dualidad de la mente. El consciente es el que toma la decisión y el subconsciente es el que la genera. Entonces, como vimos anteriormente, cuando la persona está dando las noticias negativas, la persona está haciendo uso de su mente consciente y usted está recibiendo esa información. Como usted no sabe, usted está creando esa información, está imaginando procesos negativos que le van a afectar en su vida. Entonces, la idea, como dijimos, es generar procesos de desarrollo personal, de creación personal, de que usted alcance sus metas, logre sus objetivos, y para eso hay que actuar armoniosamente entre su mente consciente y su mente subconsciente, pero que sea usted el que dé la orden, sea usted el que tome la decisión. Entonces, para eso empezamos a tomar control sobre nuestra mente, sobre nuestras emociones, y empezamos ya a cerrarle el paso un poquito a ese canal de esa información externa que nos llega, ¿no? Ahí es cuando ya empezamos a tomar dominio sobre nuestra vida, sobre nuestras emociones. Y eso pues aplica para una amplia gama de muchas cosas. Por ejemplo, cuando una persona en su trabajo le está haciendo algún comentario negativo,
sobre alguien o sobre algo, ¿sí? Digamos que esa persona lo está contagiando, ¿no? Es un contagio que se está generando de otra persona hacia usted, lo está contagiando de lo que se conoce por ahí popularmente como mala vibra. Cuando vemos que hay una persona que es envidiosa, ¿sí? Se le conoce popularmente como el chisme. Alguien le dice a usted una cosa, entonces ahí se va formando un problema, porque usted está creando una situación, está generando una serie de procesos negativos y usted sigue con la información negativa y se la da a otro, y bueno, y eso se forma una bola de nieve. Entonces, ¿por qué pasa? Porque la mente es creadora, la mente crea. El subconsciente es creador. La esencia del subconsciente es crear. Y él crea lo que le entra, es decir, él no juzga, no toma una decisión, no dice esto es bueno, esto es malo. Él crea todo, ¿sí? Él genera. Entonces, para él para el subconsciente no hay nada malo, no hay nada bueno, él sencillamente crea. Entonces, si usted a su mente le da una información negativa, su mente subconsciente pues genera un proceso mental de imaginación negativa. Algo simple. Usted le dice a su mente, me duele la cabeza. Para el subconsciente, que le duela la cabeza no es nada malo ni nada bueno. O sea, para él dice, eso no es una enfermedad, no sé qué será eso. Él genera el proceso de dolor de cabeza y a usted le empieza a doler la cabeza. Él solo cree. Entonces podemos hacer lo contrario. Usted le dice a su mente, no me duele la cabeza, aunque puede que le esté doliendo, que realmente físicamente le pueda estar doliendo la cabeza, pero usted le dice, toma la decisión enérgicamente y le dice a su conciencia, a su subconsciente, no me duele la cabeza. Se imagina por medio de una imagen mental que está bien, que no le duele la cabeza, que está bien, que está tranquilo y relajado, sereno y en paz. Entonces, sobre esa imagen, el cuerpo genera una respuesta, porque estamos generando una imaginación, una imagen mental, y el cerebro obedece. Entonces usted va a empezar a sentirse mucho mejor, y al cabo de un momento el dolor de cabeza desaparece poco a poco. Entonces ahí vemos el ejemplo con algo tan simple como un dolor de cabeza, pero podemos también llevarlo a cuestiones un poquito más complejas, en las relaciones de pareja, donde a veces se genera un caos por discusiones que hay entre el uno y el otro. Lo mismo en las relaciones laborales, entre compañeros de trabajo, entre empleados y jefes, etcétera, etcétera. Y lo vemos diariamente hoy, en el diario vivir. Por ejemplo, cuando usted hace un comentario en las redes sociales, ya sea de tipo religioso, político, etcétera, etcétera, o porque usted es hincha de un determinado equipo de fútbol, y otra persona, y hace usted un comentario de pronto pues con alguna crítica hacia algo, hacia algún jugador, hacia algún partido político, hacia alguna religión, etcétera, y otra persona le responde, pero con una actitud un poco más hostil, ¿no? Y entonces llega otro que es un poquito más agresivo y mete el comentario, y a ese comentario le sale otro con más agresividad y genera otro comentario, y así se forma la pelea. Ya aquí empezamos a ver los efectos de esta situación, los efectos de la imaginación, en el sentido de que
nos puede generar un proceso negativo, o por el contrario, nos podemos empezar a ser dueños de nosotros mismos, empezar a manejar nuestra personalidad, empezar a tener control, dominio sobre nosotros mismos, sobre nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras emociones, y empezar a dejar a un lado sugestiones externas, que ya los comentarios de otra persona, de otros, no nos afecten tanto, y lleguemos en ese punto en que no seamos eco de los demás, que lo que diga alguien pues hay que hacerlo al 100%, o hay que seguirlo, o dejarse uno arrastrar por opiniones, deseos, sentimientos, emociones de otra persona, o de otras personas, o de un grupo de personas, que van a generar una serie de eventos negativos en su vida, ¿no? Cuando usted es fans de alguno, de algunos, de un grupo, etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos los principios de los cuales vamos a seguir hablando más adelante en los siguientes programas. Por el momento yo le pido el favor que me regale una suscripción para poder seguir ventilando estos conocimientos pues que muy poco se habla en la red internet, pues ya a un nivel pues un poco más serio, más científico, de esta forma, y que generan en el ser humano pues un conocimiento que le va a ayudar a salir adelante, a lograr sus objetivos y alcanzar sus metas, si lo pone en práctica y si tiene la voluntad pues de generar estos procesos que van a cambiar su vida gradualmente. La mente se cambia gradualmente, se transforma gradualmente. Esa es la magia de cuántica mental. Por el momento los dejo. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias.